La división celular es un proceso decisivo por el que aumenta la cantidad de células. Además, permite la renovación de las poblaciones celulares y logra la reparación de las heridas. Aquí podemos observar el esquema del ciclo celular. Una vez que la célula supera el punto de restricción y atraviesa la activa etapa de síntesis S, está lista para dividirse y para distribuir los cromosomas adecuadamente en cada una de las dos células hija. Allí comienza lo que se ha llamado la danza de los cromosomas, y es en lo que se basa el proceso de la mitosis. Como vimos, la mitosis tiene lugar tras la fase G2 del ciclo celular. Aunque es un proceso continuo, se podría definir la mitosis a partir de 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase. En el vídeo de hoy vamos a ver la división del núcleo y del citoplasma, lo que es conocido como mitosis y citocinesis. Con anterioridad al comienzo del proceso de mitosis, las células suelen encontrarse en un periodo denominado interfase. Este ciclo se divide en 3 fases. G1, la célula crece y sintetiza proteínas necesarias para la replicación del ADN. S, se duplica el ADN y se forman nuevas copias de los cromosomas. Y G2, la célula continúa creciendo y prepara los orgánulos y enzimas para la división celular. Como resultado de la acción del factor promotor de la mitosis, ya al comienzo de la mitosis los cromosomas están totalmente condensados y se pueden ver con claridad bajo el microscopio óptico. Más aún, se puede observar que cada cromosoma consiste en 2 copias denominadas cromátidas. Una de ellas es la cromátida original de la célula y la otra es la copia realizada en momentos antes denominada cromátida hermana. Ambas se encuentran unidas por su centro. A este punto de unión se le denomina centrómero. Las cromátidas hermanas se unen al uso mitótico por el centrómero. El uso mitótico que se ensambla durante esta fase se presenta como una estructura fusiforme angosta en ambos extremos y ensanchada en la parte media. Está compuesto por microtúbulos que forman 2 tipos de fibras: fibras polares, que se extienden desde cada polo del huso hasta una región central, y fibras cinetocóricas, que se extienden desde cada polo hasta insertarse en ciertos complejos proteicos, los cinetocoros de los cromosomas duplicados. Estos 2 grupos de fibras separan las cromátidas hermanas durante la mitosis. En cada polo del huso también se encuentra un centrosoma, que, según el tipo de célula, pueden contener o no un par de centriolos recién duplicados. Desde cada centrosoma irradia un tercer grupo de fibras, más cortas, conocido como astrales. Los centrosomas organizan los microtúbulos en la formación del uso mitótico. Sin embargo, ciertos tipos de células, como la de las plantas con flor, no tienen centriolos, pero poseen centrosomas y forman el huso. Las diferencias de las células vegetales y animales consisten en que en las células animales existen 2 centriolos posicionados en cada polo de la célula, donde se encuentran distintas fibras polares que crean el huso, formando a su vez el áster. Mientras que las células vegetales no cuentan ni con centriolos ni con áster. Las tubulinas que forman los microtúbulos del huso, que provienen del citoesqueleto, comienzan la mitosis. La mitosis es un proceso de segregación de cromosomas, división del núcleo y división del citoplasma, creando 2 células hijas llamadas diploides, ya que tienen el mismo número de cromosomas y el mismo ADN. Esta sirve para regenerar las células dañadas y las células nuevas. La mitosis se divide en profase, metafase, anafase y telofase. La primera fase de la mitosis es la profase, que es la más larga debido a la gran cantidad de fenómenos que abarca. En esta etapa, los cromosomas duplicados en la fase S de la interfase se condensan y hace posible que se visualicen al microscopio óptico de una forma más gruesa al enrollarse. Los microtúbulos o centriolos que forman el uso cromático se desarticulan. Comienza a formarse el uso mitótico. Desaparece el nucleolo y, por último, la envoltura nuclear se desintegra dejando los cromosomas libres en el citoplasma. Los centrosomas o centriolos se sitúan en los extremos de la célula. La segunda etapa es la metafase. En esta etapa, los cromosomas duplicados se disponen en el centro de la célula, llamado zona ecuatorial, formando la placa ecuatorial, que se extiende a lo largo del diámetro de la célula, donde el huso cromático sostiene cada cromátida del cromosoma del cinetocoro. La siguiente fase es la anafase, donde se produce un acortamiento de los filamentos del huso cromático, separando las cromátidas del cromosoma. Estas cromátidas ya individuales se convierten en cromosomas anafásicos, que son cromosomas simples, y gracias a las proteínas motoras las transportan hacia los polos opuestos de la célula.
En resumen, los microtúbulos adheridos a los dendrocoros se acortan mientras que el resto de microtúbulos se alargan empujando y separando los polos celulares. Y finalmente llegamos a la telofase. Esta fase se caracteriza por la reconstitución de una envoltura nuclear alrededor de los cromosomas en cada polo. El huso comienza a dispersarse. Los dos conjuntos de cromosomas se vuelven difusos debido a la descondensación de la cromatina. En cada núcleo reaparecen los nucleolos. Y frecuentemente se forma un nuevo centriolo junto a cada uno de los previos. La citocinesis, que habitualmente sigue a la mitosis, ocurre durante la telofase y por lo general divide la célula en dos partes casi iguales. Como puede observarse en esta figura, la citocinesis difiere de manera significativa entre las células vegetales y las animales. En las células animales, la citocinesis comienza con la formación de un surco en la membrana plasmática, equidistante de ambos polos del huso mitótico. La separación a la altura del surco de división se produce gracias a un anillo contráctil formado por un haz muy fino de filamentos de actina, situado alrededor del perímetro ecuatorial de la célula. En dicho anillo, las moléculas de miosina II se agrupan en pequeños filamentos que interactúan con los filamentos de actina, provocando la contracción del anillo. A medida que este anillo se estrecha, la célula se va estrangulando hasta dividirse finalmente en dos células hijas. Por otro lado, en las plantas y en unas algas interviene un fragmoplasto en la citocinesis, que da lugar a la formación de una placa celular. El fragmoplasto es un cilindro formado por microtúbulos derivados del axonema, que se alinean entre los dos núcleos hermanos. La placa celular, compuesta por dos nuevas membranas plasmáticas y paredes celulares, se forma entre los núcleos en el centro del fragmoplasto y se va extendiendo poco a poco hasta dividir la célula en dos células hijas. En algunas eucariotas unicelulares como los euglenoides o los dinoflagelados, los cromosomas están siempre condensados, incluso durante la interfase. En estos organismos, además, la mitosis es cerrada, es decir, la membrana nuclear no se desensambla durante la mitosis. Podemos concluir que la mitosis es un proceso bastante complejo, pero sin embargo se produce con una gran rapidez y está asociado a la división celular. Gracias por vuestra atención y esperamos que os haya sido útil.